Bien, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta tarde, ¿verdad? Y el tema que nos corresponde es las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Media, mediana y modo. Bueno, empecemos de una vez, ¿sí? Para ganar tiempo. Acá está la fórmula para sacar la media, y es la frecuencia por el punto medio. Para en una distribución de frecuencias simples era x por f, pero acá es por el punto medio, dividido el número total de datos. La mediana es el valor central, dice ahí la definición. Vamos a utilizar una posición y la vamos a ubicar en la frecuencia acumulada, ¿verdad? Solo la posición, y después con esa posición de esa posición vamos a tomar un límite inferior, ¿verdad? Y una frecuencia acumulada anterior y la frecuencia donde está esa posición, ¿verdad? Multiplicándola por el intervalo, ¿verdad? Y la moda interpolada, ¿verdad? Vamos a tener acá límite inferior más delta 1, ¿verdad? Que la delta 1 es la frecuencia anterior menos la frecuencia, ¿verdad? Y delta 2 es la frecuencia superior, o sea, la que le sigue a la frecuencia que estamos de esta frecuencia estamos utilizando, menos la frecuencia superior, ¿verdad? Y multiplicado por el intervalo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Vamos a utilizar solo 4 cositas: intervalo, xi, fa, f, frecuencia acumulada y frecuencia por punto medio. Bueno, pues acá no me voy a detener a explicar cómo se ordena, pues porque eso ya lo vimos, ¿no? Entonces no es necesario pues hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, acá tenemos los datos. Vamos para armar nuestra tabla, primero rango, número mayor menos número menor, ¿verdad? Sería 47, número de grupos a formar, que vamos a utilizar la regla de Sturges, ¿verdad? Esto ya lo había explicado en una clase anterior, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a ver acá, solo como forma de recordatorio, ¿verdad? Vamos a escribir 1 más 3.322 logaritmo de el número de grupos, que aquí vamos a trabajar con 32 datos, son 32 salarios, pero entonces le damos igual y nos va a dar 6. Ese es el número de grupos a formar o filas, ¿sí? Son 6 más 2 de los títulos de cada columna más los títulos de la sumatoria, ¿verdad? Son 8, ¿verdad? Y la amplitud, que es el ancho de los intervalos, rango dividido el número de grupos, ¿verdad? Es 7.8 aproximado a 8, ¿no? Para no dejar decimal mejor exacto, ¿no? Nada más. Luego vamos a formar nuestra tabla, ¿verdad? La amplitud es 8, entonces 48 más 8 son 56, el 56, ¿verdad? 56 más 8, 64, bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo sacar el punto medio? Bueno, sumamos esto más esto, límite inferior más límite superior, lo dividimos dentro de 2 y nos va a dar esto. Para el primero sí es recomendable hacer eso, ¿verdad? Límite inferior más límite superior dividido 2, ¿verdad? Pero ya para el del segundo en adelante, a esto le vamos a sumar la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 8 más 8, 60 más 8 más 8 más 8 más 8. No tiene sumatoria, eso solo nos va a servir como referencia, ¿verdad? La frecuencia ya dijimos, de 48 a 56, ¿cuántos datos hay? Bueno, aquí está, ¿verdad? Hasta 56, llega hasta 55, ¿verdad? Eso es de 56, no hay, porque el 55 ya es sucesivo con el siguiente 58, ¿verdad? Eso también ya lo había explicado. Acá 32,
frecuencia acumulada, el primer número solo se copia. Después, para sacar los demás, este se suma, este más este, más este, más este, y nada más. Esta es la sumatoria, lógicamente, ¿verdad? ¿Sí? En algún momento hacíamos frecuencia relativa, frecuencia acumulada porcentual, sí, pero pues no es necesario, más bien que acá solo necesitamos 4 columnas y frecuencia por punto medio, ¿verdad? O punto medio por frecuencia. Multiplicamos estas dos columnas, esta por esta, ¿verdad? Nos va a dar esto, ¿verdad? Esta por esta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Obviamente, si ustedes, como por tareas anteriores, cuando se hizo la distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, tienen toda la tabla, añadan o solo aparte saquen esto, ¿verdad? Sacan la sumatoria y ahí con eso ya pueden encontrar su media aritmética, no hay ningún problema, ¿verdad? Y para sacar la media aritmética, esto lo dividimos dentro de eso, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Lo realizamos. Mediana 16 es la posición, ¿verdad? Y en esa posición 16 hay un límite inferior que es de 64, ¿sí? Entonces ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Pero voy a ir mostrándoles, acá les voy a ir mostrando si ustedes aprecian acá, la posición 16 no está, entonces vamos a usar la siguiente, que sería 20, y aquí el límite inferior que vamos a utilizar sería 64, ¿sí? Y vamos a utilizar esta frecuencia, ¿sí? Bueno, y la frecuencia anterior que necesitamos va a ser la anterior a la posición tomada, ¿verdad? Sería 14, ¿verdad? Y las frecuencias de las que les hablaba para las deltas, ¿verdad? Sería, bueno, esta es la frecuencia, ¿verdad? Vamos a tomar esta y también vamos a tomar esta, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, vamos a tomar esto, ¿verdad? No hay 16, pero sí está esto. Entonces límite inferior, ¿verdad? Sería 64, ¿no? La posición es 16, la frecuencia anterior a la posición, no hay 16, pero la anterior sería 14, ¿verdad? Pues ahí ya la tenemos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿sí? Entonces, bueno, acá, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿sí? Acá 16, ¿verdad? Es la posición que encontramos, ¿sí? Ojo, no podemos utilizar la posición 20, no, es la que encontramos al hacer esto, ¿sí? La frecuencia acumulada anterior a donde estaba la posición, que tomamos que la posición en la frecuencia acumulada era 20, porque no está 16, pero está 20, que es la que tomamos, ¿verdad? La anterior a ese 20 es 14, ¿verdad? Por eso acá. Y la frecuencia donde está la posición que tomamos 20, ¿verdad? Es el número 6, ya lo había mostrado, y la amplitud son 8. Pues esto lo hacemos, ¿verdad? 16 menos 14 dividido 6, ¿verdad? Y luego 0.33 por 8, ¿verdad? Nos va a dar algo, sumamos esto y eso nos va a dar 66.64 de mediana. Y la moda, ¿verdad? El límite inferior son 64, la amplitud son 8, ¿verdad? La frecuencia donde está la posición tomada, porque no está 16 sino está 20, es 6. La posición, la frecuencia que tomamos donde está la posición, que es 20, no está 16, ¿no? La anterior, ¿no? Vamos a corroborar, sí, la anterior, ¿no? Es 7, y la que le sigue después de la que está después de 6, ¿no? Es 5, ¿no? Entonces ahí ya tenemos todo eso, ¿verdad? Eso lo restamos, ¿verdad? Nos va a dar esto. Entonces la fórmula
límite inferior, ¿verdad? Donde está la posición, 64, delta 1 menos 1, abajo, menos 1 más 1, que es lo que nos salió acá, ¿verdad? Por 8, ¿verdad? Acá 1 menos 1 más 1 es 0, ¿verdad? Y 0 dividido, 1 menos 1 dividido 0 es 0, 0 por 8 es 0, entonces la moda es de 64 quetzales, ¿verdad? Y si nos vamos a nuestra tabla, ¿sí? Porque esto es bien importante que lo podamos corroborar ahí. Es de 64 quetzales, más o menos. Acá está, ¿no? Es la que más se repite, aunque 56 también podría ser, ¿no? Pero pues no es, ¿verdad? Y ahí ya lo tenemos, ¿no? Nada más, ¿no? Ya tenemos esto aquí, ¿no? Muy bien. Y ya eso, ya tenemos las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Si se dieron cuenta, no era difícil hacer esto, ¿verdad? Simplemente solo era realizar cosas, ¿verdad? Y listo. Con esto ya termino mi explicación, ¿verdad? Y como siempre, pues un ejercicio, el que ya ustedes tenían, solo tienen que sacar F por XY o la frecuencia por el punto medio, la sumatoria, para poder sacar la media aritmética, ¿no? Nada más. Y pues son cosas que ya se hicieron anteriormente, entonces es mejor, es más fácil todavía, porque es un trabajo, por decirlo así, más fácil, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Muy bien. Entonces con esto ya termino mi explicación y sin más que decir, espero que hayan entendido, ¿verdad? Cualquier duda, pues ahí lo pueden realizar, ¿no? Y no hay ningún problema. Muy bien. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase del curso de estadística descriptiva. Feliz tarde para todos. Adiós.